Muy buenas, mi nombre es Julio Manuel Núñez y nosotros somos el grupo número uno que les estará hablando sobre el sistema urogenital y el cual está compuesto por Frank, por lo que es Pascual, quien les habla, Julio Manuel Núñez, Génesis Luna, Barlina Francisco, Charlene, Sangerly y Brenda. ¿Okay? Entonces, tenemos que saber primero que todo que el sistema urogenital, desde la perspectiva funcional, pues este sistema puede dividirse en dos componentes, que, que bueno, como les digo, dice del todo distintos y además se va a hacer del sistema urinario y sistema genital. Pero no obstante, al ser distintos, también van a tener una relación íntima de manera embrionaria anatómica. Ahora, dentro de lo que es el sistema urinario, vamos a estar hablando, o bueno, yo acá, sobre el sistema renal y sistema colector, donde dentro del sistema renal, durante la vida intrauterina del humano, se forman tres sistemas renales que muestran sobreposición discretas, que son los pronefros, mesonefros y metanefros. El primero de estos sistemas es rudimentario y carece de función. El segundo puede funcionar por poco tiempo durante el periodo fetal temprano. Y el tercero da origen al riñón definitivo. Entonces, más a detalle de lo que es los pronefros, tenemos que estos se dan al inicio de la cuarta semana. El pronefro está representado de 7 a 10 grupos celulares sólidos en la región cervical y estos grupos forman unidades excretoras vestigiales, los nefrotomas, ¿ok? Que involucionan antes de que se formen otros en posición más caudal. Al final de la cuarta semana, todo rastro del sistema pronéfrico ha desaparecido. Es un dato muy clave. Entonces los mesonefros y los conductos mesonéfricos van a derivar del mesodermo intermedio. Otro dato que también puede salir en el examen. Desde los segmentos torácicos superiores hasta los lumbares superiores, en una fase temprana de la cuarta semana del desarrollo, durante la regresión del sistema pronéfrico, aparecen los primeros túbulos excretores del mesonefro. Se elongan con rapidez y constituyen un asa en forma de S y adquieren un ovillo capilar que dará origen al glomérulo en su extremo medial. A la mitad del segundo mes, el mesonefro da origen a un órgano grande de forma ovoide a cada lado de la línea media. Debido a que la gónada en desarrollo está en su región medial, la elevación que crean los dos órganos se conoce como cresta urogenital. Muy bien. Mientras los túbulos caudales pues se siguen diferenciando, los túbulos craneales y los glomérulos muestran cambios degenerativos y al final del segundo mes la mayor parte de ellos pues ha desaparecido. En el varón, algunos túbulos caudales y el conducto mesonéfrico persisten y participan en la formación del sistema genital, pero en la mujer van a desaparecer. Entonces, ahora vamos a hablar de lo que son los metanefros, ¿ok? Donde, entonces diapositiva, bien, perfecto, muchas gracias. El tercer órgano urinario, el metanefro o riñón definitivo, o sea, tiene esos tres nombres. El tercer órgano urinario, el metanefro o riñón definitivo. Este va a aparecer en la quinta semana, ¿ok? Sus unidades excretoras se desarrollan a partir del mesodermo metanéfrico, de igual modo que en el sistema mesonéfrico. Entonces el desarrollo del sistema de conductos difiere de los otros sistemas renales. Muy bien, ahora vamos a hablar de lo que es el sistema colector. Los conductos colectores del riñón definitivo se desarrollan a partir de la yema uretral, ¿okay? Una evaginación del conducto mesonéfrico cercana a su sitio de entrada a la cloaca. La yema penetra al tejido metanéfrico que se moldea sobre su extremo distal como un capuchón. De manera subsecuente, la yema se dilata para formar la pelvis renal primitiva y se divide en porciones craneal,
caudal que forman los futuros cálices mayores. Cada cáliz forma dos yemas nuevas al tiempo que penetra al tejido metanéfrico. Entonces, estas yemas continúan subdividiéndose hasta que existen dos o más generaciones de túbulos. Entre tanto, en la periferia se forman más túbulos hasta el final del quinto nodo. Esto es muy importante. Y absorben pues a aquellos de la tercera y cuarta generaciones para dar origen a las cálices menores de la pelvis renal. En una fase posterior, los túbulos colectores de la quinta generación y las sucesivas se van a elongar en grado considerable y van a convergir en el cáliz menor para contribuir a la pirámide renal. La yema uretral va a dar origen al uréter, a la pelvis renal, a los cálices mayores y menores y entre 1 y 3 millones de túbulos colectores. Ya ustedes saben, es importante que los dejo con mi compañero. Buenas noches, mi nombre es Darlina y hoy continuaremos con el sistema excretor. Siguiente, por favor. Ok, el extremo distal de cada túbulo colector recién formado queda cubierto por un capucho de tejido metanéfrico que se puede ver en la imagen número A, en la figura 16. Bajo la influencia de inductor del túbulo de las células del capucho tinusar, da origen a vesículas pequeñas, las vesículas renales, que a su vez derivan en túbulos pequeños con forma de letra S, que se puede ver en la figura 6, en la B y C. Los capilares crecen hacia el interior de la dilatación en un extremo de la S y se diferencian en los glomérulos. Esos túbulos, junto con sus glomérulos, dan origen a las nefronas unidades excretoras. El extremo proximal de cada nefrona genera la cápsula de Womman, que muestra una concavidad profunda producida por los glomérulos, que se ve en la figura 6, en la C y en la D. El extremo distal da origen a una conexión abierta con uno de los túbulos colectores, con lo que se establece la vía de paso desde la cápsula de Womman hasta la unidad colectora. La elongación continúa en el túbulo excretor, determinando la formación del túbulo contorno proximal hasta el asta de Henle y el túbulo contornado distal, que se puede observar en la figura E y F. De ahí que el riñón se desarrolla a partir de dos fuentes. Primero, el primer elemento es el mesodermo metanéfrico, que proviene de las unidades excretoras. Y el segundo, la yema uretral, que da origen al sistema colector. Aquí en la figura 16C, en la A y en la F, hay un desarrollo de unidades secretoras metanéfrica. Las flechas se sitúan en la unidad excretora. La azul establece la comunicación abierta con el sistema colector y la amarilla lo que permite que la orina fluya desde los glomérulos hasta los conductos colectores. Las nefronas se siguen formando hasta el nacimiento, en que el momento existe alrededor de 1 millón en cada riñón. La producción de orina inicia en las 12 semanas, seguida por la diferenciación de los capilares glomerulares, que comienzan a formar a partir de las 10 semanas. Al momento de nacimiento, los riñones tienen un aspecto lobulado, pero ese aspecto desaparece durante la niñez, como consecuencia del crecimiento adicional de las nefronas. No obstante, su número no se incrementa. Siguiente, por favor. La regulación molecular del desarrollo del riñón. Al igual que para la mayor parte de los órganos, la diferenciación del riñón implica
alteraciones mesenquima, perdón. En este ejemplo, el epitelio da la yema uretral derivada del mesonefros, interactuando con el mesenquima del plasma metanéfrico, que se puede observar en la figura 16.7. El mesenquima se expresa por la WT1, un factor de transcripción que permite que ese tipo de tejido sea competente, para responder a la inducción provocada por la yema uretral. El WT1 también regula la síntesis de factores de crecimiento neurotrópico derivado de la glía. Y el factor de crecimiento del hepatocitos, HGF, también llamado con factor de dispersión. En ese mesenquima están las proteínas, estimulan la radificación y el crecimiento de las yemas ureterales, que están en la figura número 16A. Los receptores de sinasa de tirosina, que son los para el GDNF y el MET para el HGT. Esas se sintetizan en el epitelio de las yemas ureterales, con lo que se establece vías de señalización entre los dos tejidos. También, a su vez, la yema induce en el la mesenquima por medio de factores de crecimiento del fibroblastos, que es el número 2, que está el FGF2, y la proteína morfogénica o ósea, que es el 7, que es el BMP7, que se puede ver en la figura 16.7 en el apartado A. Estos dos factores de crecimiento bloquean la apoptosis y estimulan la proliferación de mesenquimas metanéfricos. El último tiempo, que mantienen la síntesis de WT1, la conversión de la mesenquima en un epitelio para la formación de nefronas también está mediada por las yemas uretrales mediante la expresión de WNT9B y WNT6, que induce una regularización positiva de los genes PAX2 y WNT4 en la mesenquima metanéfrico. El factor de PNX2 promueve la condensación de mesenquimas para prepararse para la formación de túbulos. En tanto, la WNT4 hace que la mesenquima condensada experimente epitelización y constituya los túbulos 16.7, que es que donde se ve el apartado número B. Por factor de esas interacciones, la matriz intracelular también experimenta modificaciones. De estos modos, el fibronectina, la colágeno 1 y colágeno 3 son estimulantes por la laminina y el colágeno tipo B1. Caracteriza por las láminas basales epiteliales que se pueden ver en la figura 16.7b. Además, se sintetizan las moléculas de adhesión celular, sindecan y cancerina, esenciales para la condensación de mesenquimas en el epitelio. ¿Puede leer a la otra, por favor? Bueno, sigamos con mi otro compañero.
Ah, no, estoy así con el que estuve introduciendo sobre la posición del riñón. El riñón inicia situado en la región más tarde, audio más renal de la dimensión y del crecimiento de las regiones lumbar y sacra. En la pelvis, el metanefros recibe su irrigación arterial de una de las ramas pélvicas de la aorta. Durante su acceso hasta el nivel abdominal es vascularizado por la arteria que se origina de la aorta. En los niveles cada vez los arterioles suelen degradarse, pero en algunos casos suele conservarse. La siguiente, por favor. Bueno, en la función del riñón, el riñón definitivamente se forma a partir del metanefros. Entre sus funciones durante la vida fetal, los riñones son responsables de la excreción de los productos de desechos. Todas se ven en la placenta y cumplen su función. Hasta aquí mi parte. Bueno, con el sistema excretor vamos a hablar un poco sobre las correlaciones clínicas. Aquí existen tumores y defectos renales. El tumor de Wilms es un tipo de cáncer renal que suele afectar a los niños antes de los 5 años de edad, pero también puede presentarse en el feto. El tumor de Wilms deriva de la mutación del gen WT1 en la región 11p13 y puede relacionarse con otras anomalías y síndromes. Por ejemplo, el síndrome de WGR, que se caracteriza por la presencia de tumor de Wilms. También la aniridia, que es un tumor de las gónadas y discapacidad intelectual, y tiene una capacidad intelectual antes denominada retraso mental. Las constelaciones de infectos derivan de un microdeleción en el cromosoma 11 que afecta tanto el gen PAX6, que es la aniridia, como al WT1, que se localiza solo a 70 kb de distancia, de manera similar al síndrome de Denz-Drugs, que se caracteriza por insuficiencia renal, genitales ambiguos y tumor de Wilms. Las displasias y los genes renales, anegenesias renales, son aspectos de malformaciones graves que representan trastornos primarios para los que se requiere diálisis y trasplante durante los primeros años de la vida. En la figura 16.8, aquí podemos observar la enfermedad renal de poliquiste autosómico dominante, que forman quistes a partir de todos los segmentos de la nefrona y que no suelen existir insuficiencia renal, sino que hasta la edad adulta. La enfermedad autosómica dominante es más frecuente de 1 a 500 y de 1 a 1000 de nacidos, pero avanza más por la lentitud de la enfermedad autosómica recesiva. También aquí en la figura 16.9, en la A y B, que vemos las duplicaciones completas y parciales del uréter, que está en la posición C, en los sitios potenciales del drenaje uretral,
ectópico, vagina, uretra y vestíbulo, que está en el apartado de Y. También vemos las microfotografías de una duplicaciones completa y una parcial del uréter, que se ve en la letra número 1. También vemos flechas y los duplicados, que se ven en el apartado B. En la vejiga vemos la letra K y riñones en ML y los ligamentos umbilicales medios también. Ya. Ok, yo soy Brenda Farriel y le voy a estar hablando sobre la parte de vejiga urinaria y uretra, pero yo voy a estar haciendo un enfoque en lo que es la vejiga urinaria y uretra, pero en las mujeres. Siguiente guía, por favor. Bien, en esta parte se puede ver algunas imágenes sobre la vejiga urinaria, explicando un poco sobre las informaciones que nos brinda el libro. Podríamos decir que entre la cuarta hasta la séptima semana del desarrollo, la cloaca se divide en el seno urogenital en la parte anterior y en el conjunto anal en la parte posterior. El tabique uroretal, formado por el mesodermo, separa a ambas estructuras y su extremo dará un lugar al cuerpo del perineo. Un punto será el punto de inserción para varios músculos perinales y el otro para diferentes tipos de músculos perinales. Bueno, dentro del seno urogenital se distinguen tres partes. La primera, que sería la porción superficial, que esta es la más grande y se convertirá en la vejiga urinaria. Inicialmente la vejiga está conectada con el alactoides, pero cuando su luz se oblitera, queda un cordón fibroso llamado uraco, que este va a estar conectando el vértice de la vejiga con el cordón umbilical. En los adultos, este remanente se conoce como el ligamento umbilical medio. La segunda porción sería la porción pélvica, que es la más estrecha. Y en los varones orina los segmentos prostáticos y membranosos de la uretra. Bueno, la tercera porción sería el segmento fálico. Es la última parte del seno urogenital y experimenta cambios debido al crecimiento del tubérculo genital. En el desarrollo masculino y femenino, esta porción se diferencia notablemente por sus diferentes sexos. Cámbiala, por favor, la siguiente. Bueno, aquí en pantalla pueden ver la uretra femenina. Aquí no hay masculina, porque como dije anteriormente, nos estamos enfocando en la mujer. Pero como pueden ver, su uretra, el diámetro de la uretra es mucho más pequeño. Los conductos o las relaciones anteriores y posteriores son mucho más diferentes que la del varón, porque en el varón se puede encontrar posterior a la próstata, cruzando entre sí, y diferentes segmentos de este. Bueno, hasta aquí mi parte. Los dejo con la que Buenas, mi nombre es Frank. Yo le voy a hablar sobre las gónadas. Siguiente, por favor. Las gónadas inician como crestas genitales sin distinción sexual hasta la séptima semana. La célula genital primordiales derivadas del epiblasto migran al saco vitelino en la tercera semana. Al alcanzar las gónadas alcanzar en la sexta semana, siendo esenciales para el desarrollo. Siguiente imagen, por favor. En la imagen A, la relación de la cresta genital y el mesonefro
En esta se aprecia la ubicación del conducto mesonéfrico y en la B, con corte transversal a la altura del mesonefro y la cresta genital al nivel de la que indica la A. Siguiente, por favor. En esta imagen, el embrión de 3 semanas en la que se aprecia las células genital primordiales en la pared del saco vitelino, en cercanía de sitios de unión de alantoides, y en la B, vías de migración de las células genitales prioritarias por la pared de intestino posterior y el mesenterio dorsal hasta la cresta genital. Siguiente, por favor. En el testículo, en embriones XY, el gen SRY induce la proliferación de los cordones sexuales primitivos que forman los cordones transtesticulares y la rete testis. Durante el cuarto mes, estos cordones toman una forma de herradura y contienen células germinales primitivas y las células de serotil que se derivan del epitelio gonadal. La célula de Leydig procedente del mesénquima gonadal inicia al producirse de testosteronas de la 8ª semana, promoviendo la diferenciación de los conductos genitales masculinos. A la pubertad, los cordones testiculares desarrollan un lumen, formando los túbulos seminíferos que conectan con la red testis y los cordones eferentes, originando el conducto deferente. Siguiente. En la imagen del corte transversal, a través de la región lumbar de un embrión de 6 semanas, en el que se aprecia la gónada indiferenciada con los cordones sexuales primitivos. Algunas de las células germinales primordiales están circuladas por células de los cordones sexuales primitivos. Siguiente, por favor. En esta imagen, el corte transversal a través del testículo a la 8ª semana, en el que se aprecia la túnica albuginina, los cordones testiculares, la red testis y las células germinales primordiales, el glomérulo y la cápsula de Bowman del túbulo excretor mesonéfrico. Siguiente, por favor. Aquí le voy a hablar sobre el desarrollo del sexo, diferenciación de los ovarios, el embrión XX, la ausencia del gen SRY provoca la disociación de los cordones sexuales primitivos, formando cúmulos sexuales en las células ováricas, que desaparecen desde la 7ª semana. Surgiere una nueva generación de cordones corticales que en el 3er mes se fragmentan en cúmulos celulares rodeados de las ovogonias formadas, formando folículos primordiales. En este esquema,
está la influencia de las células germinales primordiales sobre las gónadas indiferenciadas. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. En esta imagen, en el corte transversal del ovario a la séptima semana, en que se aprecia la degeneración de los cordones sexuales medulares primitivos y la formación de los cordones corticales. Eso se observa en la imagen A. En la B, los ovarios y conductos genitales en el quinto mes. Obsérvese la degeneración de los cordones medulares, los túbulos mesonéfricos excretores, conductillos eferentes no establecen comunicación en la rete. La zona cortical del ovario contiene grupos de ovogonias circuladas por células foliculares. Hasta aquí mi parte. Bien, yo les voy a hablar sobre lo que son los conductos genitales. Siguiente, por favor. Iniciando ya con lo que es la etapa indiferenciada, que aquí, al inicio, el embrión, tanto masculino como femenino, tienen dos pares de conductos genitales. Los conductos mesonéfricos, o también conductos de Wolff, y los conductos paramesonéfricos, o conductos de Müller. El conducto paramesonéfrico ya deriva de una invaginación longitudinal del epitelio en la superficie anterolateral de la cresta urogenital. En la región craneal, el conducto se abre hacia lo que es la cavidad abdominal a través de una estructura similar a un embudo. En la región caudal, esta discurre en una posición lateral al conducto mesonéfrico y luego lo cruza por delante para elongarse en dirección caudomedial. En la línea media entra ya en estrecho contacto con lo que es el conducto paramesonéfrico del lado opuesto. Ya el extremo caudal fusionado de ambos conductos se proyecta hacia lo que es el interior de la pared posterior del seno urogenital, donde ya da origen a una pequeña protuberancia, el mismo tubérculo paramesonéfrico, y los conductos mesonéfricos drenan en el seno urogenital a ambos lados de lo que es el tubérculo paramesonéfrico. En esta imagen podemos observar en los conductos genitales en la sexta semana del embrión en la parte A del masculino, mientras que en el B el masculino. Ya los conductos paramesonéfricos y mesonéfricos pueden identificarse en ambos, observándose ya los túbulos excretores del mesonefro y su relación con la gonada en desarrollo en ambos sexos. Siguiente, por favor. Ya aquí tenemos lo que son los conductos genitales masculinos, que aquí hay una influencia directamente de las glándulas sexuales sobre lo que es el proceso de diferenciación sexual. Los conductos genitales ya en el varón son estimulados por la hormona de la testosterona para desarrollarse y derivan ya de las regiones del sistema renal mesonéfrico. Algunos de los túbulos excretores originales, como los túbulos epigenitales, ya estos establecen contacto con los cordones de la rete tastis y constituyen los conductillos eferentes del testículo. Los túbulos excretores ya a lo largo del polo caudal del testículo, los túbulos paragenitales, no se unen a los cordones de la rete testis. Sus vestigios se conocen ya como un conjunto, ya como paradidimo. Siguiente, por favor. Excepto ya por su extremo craneal, el apéndice del epididimo y los conductos mesonéfricos persisten y dan origen a los conductos genitales principales, justo por debajo del sitio de entrada de los conductillos eferentes. Los conductillos mesonéfricos se enlongan y desarrollan circunvolaciones directamente para construir el epididimo, o sea, el conducto en sí.
Desde la cola del epididimo hasta lo que es la región en que emerge la vesícula seminal, el conducto mesonéfrico desarrolla una capa muscular gruesa y da origen al conducto deferente. Ya la región del conducto que se extiende más allá de la vesícula constituye al conducto eyaculador. Bajo la influencia directamente de la hormona anti-Müller, o sea, la AMH, también denominada sustancia inhibidora de Müller, o por sus siglas en inglés MIS, que esa sintetiza las células de Sertoli. Los conductos paramesonéfricos ya en el varón se degeneran excepto por una porción pequeña en sus extremos craneales, el apéndice testicular. En la imagen A vemos como los conductos genitales en el embrión masculino, cómo son estos en el cuarto mes. Y los segmentos craneales y caudales, lo que son los túbulos paragenitales del sistema mesonéfrico, ya sufren su involución. Mientras que en el lado B, los conductos genitales, se ven lo que son los conductos genitales tras el descenso del testículo directamente, observándose los cordones circulares con configuración de enherradura directamente. Se ve lo que es la red de testis y los conductillos eferentes, que ya ingresan en el conducto deferente en sí. El paradidimo también se forma a partir de las remanentes de los túbulos mesonéfricos y paragenitales. El conducto paramesonéfrico ya ha generado, excepto por lo que es el apéndice testicular y el retículo prostático en su evaginación de la uretra. Siguiente, por favor. Ahora los conductos genitales femeninos, que aquí también se ve la influencia de las glándulas sexuales sobre lo que es el proceso de la diferenciación sexual, que ya en presencia de estrógeno y en ausencia de testosterona y del mismo MIS mencionado anteriormente, o AMH, los conductos paramesonéfricos se convierten en los conductos genitales principales en el embrión femenino. Al inicio puede reconocerse 3 partes en cada conducto, que yo les mencioné incluso en la etapa indiferencial, que la primera es que un segmento vertical que se abre desde la cavidad abdominal. El segundo, una región horizontal que cruce directamente desde el conducto mesonéfrico, y la tercera parte, que es el segmento vertical caudal, que se fusiona con su par del lado opuesto. Siguiente, por favor. Con el descenso del ovario, ya las primeras 2 partes se convierten en lo que es la tuba uterina y las porciones caudales se fusionan para así construir lo que es el conducto uterino. Cuando la segunda parte de los conductos paramesonéfricos se desplazan en dirección medio-caudal, las crestas urogenitales se reorientan de manera gradual en un plano transversal. Una vez que estos conductos se fusionan en la línea media, se establece lo que es un pliegue pélvico transversal amplio. Este pliegue, que se extiende desde las caras laterales de los conductos paramesonéfricos fusionados, se dirigen directamente a lo que es la pared de la pelvis y es el ligamento ancho del útero. La tuba uterina también se ubica sobre su borde superior, en tanto el ovario lo hace sobre su superficie posterior. Ya el útero y el ligamento ancho se dividen la cavidad pélvica en fondo del saco retrouterino y el saco vesicouterino. Ya los conductos paramesonéfricos, fusionados dan el origen a lo que es al cuerpo y al cervix, así como el segmento superior de la vagina. Ya el útero está rodeado por una capa de mesénquima que forma tanto su cubierta muscular, el miometrio, como la peritoneal y el perimetrio. Ya en ausencia de testosterona, los conductos mesonéfricos, la mujer lo degenera directamente. Siguiente, por favor. Ya aquí podemos ver los cortes transversales a la altura de la cresta urogenital a nivel cada vez más bajos en la imagen número A, en la área número A de la imagen. Mientras que en la B los conductos paramesonéfricos se aproximan ya uno a otro y se fusionan en la línea media. Y en la C, como consecuencia de la fusión, se forma en la pelvis un pliegue transverso, lo que estaba explicando anteriormente, pero ya directamente en la imagen, que ya está el ligamento ancho del útero y las gonadas que quedan alojadas en la cara posterior del pliegue transverso. Siguiente, por favor.
Ya también tenemos lo que es la regulación del desarrollo de los conductos genitales, que aquí podemos ver un esquema que muestra directamente los genes responsables de la diferenciación de los testículos y los ovarios, tanto en fetos masculinos como femeninos. El SOX9 y el WNT4 se expresan en las crestas gonadales. En los varones, la expresión de SRY permite la regulación positiva de SOX9, que a su vez permite que se active la expresión de SF1 y otros genes responsables directamente de la diferenciación testicular, al tiempo que esta inhibe lo que es la expresión de WNT4, que en los fetos femeninos la expresión libre de WNT4 ya permite la regulación positiva del gen DAX1, lo que a su vez inhibe la expresión del SOX9. Ya luego, bajo la influencia persistente del WNT4, otros genes blancos distales, o sea, quizá el TAF205, inducen lo que es la diferenciación ovárica. Ya para culminar, el WNT4 es el gen que determina la de determinación ovárica. Ya el conducto de este gen estimula la transcripción del gen de AX1 y un miembro de la familia de los receptores nucleares de hormonas que inhiben la fusión SOX9. Ya los dejo con mi compañera. Buenas, de mi parte yo voy a estar abordando sobre lo que es la formación de la vagina. Esta se forma a partir de dos estructuras principales. La parte superior proviene del conducto uterino y la parte inferior del seno urogenital. Durante las primeras semanas del desarrollo embrionario, los extremos sólidos de los conductos paramesonéfricos se conectan con el seno urogenital. Entonces, a partir de esta unión, surgen dos evaginaciones llamadas bulbos senovaginal sólidos. Con el tiempo, esta placa se canaliza completamente, dando origen a la cavidad vaginal. Hacia el final de la quinta semana, la vaginación vaginal está totalmente formada. En la parte inferior, la vagina queda separada del seno urogenital por una delgada membrana llamada himen, que normalmente se perfora antes del nacimiento para entonces así poder permitir la salida de secreciones vaginales. Además, en algunas mujeres pueden persistir restos embrionarios en los tejidos cercanos a la vagina, lo que puede dar lugar a estructuras como el epóforo y el paraófaro, o incluso quistes conocidos como quistes de gato. ¿Puede pasar a la siguiente, por favor? La siguiente diapositiva. Bien, con respecto a correlaciones clínicas, los defectos uterinos y vaginales, algunas veces durante el desarrollo, los conductos paramesonéfricos no se fusionan adecuadamente, lo que puede provocar malformaciones en el útero y la vagina. Y entre los más comunes se encuentran útero didelfo, que esto se produce cuando los conductos no se funcionan en absoluto, dando lugar a dos úteros separados, cada uno con su propia cavidad. Otra de las malformaciones es el útero arqueado. Este se da cuando hay una leve hendidura en la parte superior del útero debido a una fusión incompleta. Otro es el útero bicornio, que ocurre cuando el útero se divide en dos cuernos que pueden desembocar en una sola vagina, causando así complicaciones en la menstruación y fertilidad. Y por último está hematocolpos, que se produce cuando la vagina está obstruida acumulando sangre menstrual en su interior. Estos defectos pueden afectar la función reproductiva y en algunos casos requieren corrección quirúrgica. Ya por último, abordando acerca del desarrollo de los genitales externos, en las primeras 3 semanas del desarrollo embrionario, los genitales externos masculinos y femeninos son indistinguibles. Durante la tercera semana, las células del mesénquima migran hacia la región de la membrana cloacal. Así entonces forman los pliegues cloacales. Con el tiempo, estos pliegues evolucionan en estructuras específicas. En la parte anterior, los pliegues se unen para formar el tubérculo genital, que más adelante se transformará en el clítoris en mujeres o el pene en los hombres. En la parte posterior, los pliegues cloacales se dividen en pliegues uretrales, que ya se viene siendo la parte delante,
y en la parte de atrás son los pliegues anales. A los lados de los pliegues uretrales aparecen protuberancias genitales, que en mujeres darán origen a los labios mayores. Ya alrededor de la sexta semana de gestación, los genitales externos aún no muestran ninguna diferencia clara para poder identificar los sexos. Entonces, ya eso es posible identificarlo a partir de la semana 6. Les dejo con la siguiente compañera. Bueno, estaré hablando del descenso testicular. Se divide en dos fases, que es la fase de descenso testicular, que esta fase ocurre a nivel abdominal. Esta va de la 6 a la 15 semana de gestación. Los testículos se desarrollan en la región lumbar, cerca de los riñones. El gubérculo testicular, que eso es una estructura fibrosa que guía los movimientos, que guía su movimiento. Tenemos la hormona INSL3 y el gubérculo, que juegan un papel clave en la movilización de los testículos hacia la región inguinal. La fase inguino-escrotal, que va de la 25 a 35 semanas de gestación. Los testículos atraviesan el canal inguinal hacia el escroto. Los escrotos liberan una célula, Leydig, que estimula este proceso. Tenemos el reflejo crematórico, que ayuda a la comprensión de la inmigración. Este descenso tiene factores que lo regulan. Tenemos la testosterona, que estimula el desplazamiento a través de los conductos inguinales, y la hormona INSL3, que actúa en los gubérculos de los testículos. Este descenso tiene algunas alteraciones, como la critoquina, que ocurre cuando uno o ambos testículos no llegan al escroto, así como lo especifica la imagen. Puede ser unilateral o bilateral. Si no se trata, puede afectar la fertilidad y aumentar el riesgo de cáncer testicular. Tenemos la regulación testicular. Este ocurre ascendente temporalmente al abdomen debido a la hiperactividad del reflejo cresmáticos. Este descenso, si no se logra descender el testículo, este procedimiento para así se debe realizar cirugía si no logra descender al primer año. Hasta aquí mi parte. Bueno, ya que hemos hablado sobre el descenso de los testículos, ahora vamos a hablar sobre el descenso de los ovarios. Durante el desarrollo embrionario, los gónadas siguen caminos distintos dependiendo del sexo. En el caso de los ovarios, su descenso es mucho más limitado en comparación con los testículos y termina ubicándose justo por debajo del borde de la pelvis. No es un proceso aleatorio, sino que está cuidadosamente dirigido para asegurar que cuando el cuerpo madure todo funcione correctamente dentro del aparato reproductor. Siguiente diapositiva, por favor. Y aquí es donde entra en juego el ligamento genital craneal, que en el desarrollo femenino se convierte en el ligamento suspensorio del ovario, como se puede apreciar en la imagen. Este ligamento es clave porque mantiene el ovario en su lugar y lo conecta con la pared abdominal. Si esta estructura, los ovarios podrían no ubicarse correctamente dentro de la pelvis, por lo que afectaría tanto a su estabilidad como a su función. Es impresionante cómo es el cuerpo incluso en sus primeras etapas de vida, ya que se organiza cada parte con mucha precisión. Pero el ligamento suspensorio del ovario no es el único. Aparte de ese también tenemos el ligamento otros ligamentos que participan en este proceso, como el ligamento genital caudal, que da origen a dos estructuras importantes: el ligamento útero-ovárico, que conecta el ovario con el útero,
Y también tenemos el ligamento redondo del útero, que se extiende hasta los labios mayores. Y aquí, en este último ligamento, hay algo muy curioso, ya que el ligamento redondo en la mujer adulta prácticamente no tiene ninguna función todavía clara, no se ha determinado todavía ninguna función, pero su recorrido hasta los labios mayores es una pista de cómo en el desarrollo temprano el cuerpo masculino y femenino comparten la misma base antes de diferenciarse. El hecho de que el ligamento redondo termine en los labios mayores es como un pequeño recordatorio de que en el fondo la biología no empieza desde cero en cada individuo, sino que toma una estructura preexistente y las moldea según las necesidades de cada sexo. A veces esto deja huella que parecen no tener mucho sentido en la vida adulta, pero como nos cuenta una historia sobre cómo el cuerpo ha evolucionado y también cómo el cuerpo se va adaptando a través del tiempo. Ya para concluir, así que cuando pensamos en el descenso de los ovarios, no estamos hablando solo de un simple desplazamiento, sino que es un proceso increíblemente preciso y bien orquestado, es decir, está muy bien organizado, que garantiza que los ovarios se ubiquen donde deben de estar para su función reproductiva, y también que al mismo tiempo nos deja rastro de nuestro desarrollo y de la historia evolutiva embrionaria que llevamos dentro. Esto ha sido todo por hoy. Esta ha sido nuestra presentación y espero que le haya gustado mucho y que hayan aprendido mucho sobre el tema. Gracias.